¿Por qué Dios te separa antes de manifestar su bendición divina? Revelaciones proféticas sabías. En un pequeño pueblo en el corazón de México, donde el sol dorado acariciaba las tierras sembradas con tanto amor, Juan, un agricultor de 40 años, despertaba cada día con el aroma fresco de la tierra. Su vida había estado marcada por la devoción a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen brillaba en cada rincón del pueblo. Con su esposa y 3 hijos a su lado, Juan había cultivado no solo campos, sino también una fe sincera en Dios. Pero algo oscuro comenzó a rondar su mente las noches de luna llena. ¿Sería su sacrificio suficiente para obtener las bendiciones que tanto anhelaba? Una de esas noches, mientras la luna iluminaba la oscuridad, un sueño inusual lo envolvió. Una figura luminosa apareció ante él, con una luz que desbordaba amor y compasión. Era la Virgen, y su voz resonaba en el alma de Juan como un eco poderoso: «Debes alejarte, hijo mío, para buscarme de verdad». Juan despertó con el corazón palpitante, esa voz había calado hondo en él. Aunque sabía que debía obedecer, el temor lo abrazaba como sombra. Al comunicar su revelación a su familia, vio en los ojos de su esposa una preocupación desgarradora. «Juan, si te alejas, ¿quién cuidará de nosotros?». La atmósfera se tornó pesada, y los murmullos de la comunidad empezaron a fluir como ríos revueltos. Juan sintió un yugo en el pecho. ¿Sería capaz de llevar esta carga? Mientras se adentraba en la soledad, la vida en casa comenzó a tambalearse. La salud de su hija, tan pequeña y llena de vida, se desvaneció como un susurro. Su esposa tuvo que luchar contra las sombras de la angustia y las deudas. En las noches, el llanto de su familia resonaba en sus oídos y su corazón se quebraba. Y mientras Juan oraba, las lágrimas caían y la desesperación crecía. El silencio de Dios era ensordecedor. Lo había abandonado por seguir aquella revelación divina, pero en medio de su angustia, un milagro empezó a girar en el aire. En el hospital del pueblo, un anciano conocido, al borde de la muerte, con una voz temblorosa llenó el aire: «Juan, ruega por mí». En ese instante glorioso, la mano de Dios intervenía. El anciano, lleno de fe, se levantó, sanado al instante, como si una luz celestial hubiera pasado por su alma. La noticia corrió como pólvora. Aunque Juan estaba lejos, su fe se convirtió en la chispa de esperanza que iluminó a la comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Finalmente, después de meses de búsqueda y meditación, Juan regresó a su hogar, no como el mismo hombre que partió, sino con un propósito renovado. La comunidad lo recibió con los brazos abiertos, y juntos alzaron sus voces en oración, entendiendo que la cercanía a Dios también puede significar distancias dolorosas. Sin embargo, quedaba una pregunta en el aire, latente y llena de misterio: ¿por qué debemos pasar por la tribulación antes de recibir una bendición mayor? La respuesta aún aguardaba revelarse, y el pueblo, lleno de fe, esperaba ansioso por descubrir el siguiente capítulo del plan divino. Juan encontró su lugar en el corazón del pueblo nuevamente, pero las heridas del alma aún estaban frescas. Caminaba por las tierras que tanto amaba, sintiendo el viento acariciar su rostro mientras reflexionaba sobre lo que había vivido. Cada paso que daba resonaba con la esperanza de que su fe había sido recompensada. Sin embargo, el eco de las preguntas persiste: ¿sería suficiente mi sacrificio? ¿Por qué tanto dolor antes de la recompensa? Las noches en su hogar transcurrían en un tenso silencio. Su esposa, María, intentaba recuperar la alegría perdida, mientras los niños, a pesar de sus risas, también llevaban en sus corazones el peso de la preocupación. Juan se sentía como un guerrero que había regresado de la batalla, pero aún no sabía cómo sanar a su familia. Y así, en un día cualquiera, Juan decidió que era tiempo de hablar. Se reunió con su familia alrededor de la mesa, y con la voz entrecortada, comenzó a compartir sus experiencias de soledad, sus dilemas y, sobre todo, la poderosa revelación recibida de la Virgen. «Debemos creer, familia», comenzó con fervor. «Lo que viví fue difícil, pero también fue transformador. Dios nos ha mostrado que la fe se fortalece en las pruebas.
sus ojos brillaban con la pasión de un hombre renovado. María lo escuchaba en silencio, sintiendo un poco de consuelo, pero el miedo aún danzaba en su interior. El día siguiente, el sol brillaba intensamente, iluminando las calles del pueblo. Juan y María decidieron invitar a los vecinos a una reunión. Querían compartir el testimonio de la bondad divina, la reafirmación de que la esperanza siempre renace, incluso tras las lágrimas. Los murmullos de incertidumbre se convirtieron en un bullicio expectante. Al llegar la noche, la gente acudió al llamado, llenando la plaza con rostros ansiosos. Juan tomó el centro del lugar. Se paró firme, abriendo su corazón, compartiendo no solo sus experiencias, sino también la importancia de permanecer unidos en la fe. Cada uno de nosotros, en nuestro camino, puede sentir que la vida nos separa, pero en realidad, cada separación es una oportunidad de crecer más cerca de Dios. Él tiene un propósito para todos nosotros, exclamó con convicción. Las palabras de Juan florecieron en el aire como el aroma de las flores en primavera. La comunidad, inspirada, comenzó a compartir sus historias de dolor. Un padre se levantó y habló sobre su hijo enfermo, otro joven confesó sus luchas con la ansiedad. Cada historia era un hilo que tejía una red de fortaleza. Lo que antes los separaba, ahora los unía aún más en un abrazo de fe, y en ese ambiente cargado de emociones, algo bello sucedió. Una anciana del pueblo se acercó al escenario. Con su voz temblorosa, comenzó a cantar una canción de alabanza. Cuando la melodía envolvió a todos, una paz resonante llenó el lugar. Llantos y sonrisas se mezclaron, formando un coro que resonaba hasta el cielo. En ese momento, Juan sintió la verdadera esencia de la comunidad, un espíritu solidario que renueva la esperanza. Sin embargo, en medio de esta alegría colectiva, una sombra de duda asomó de nuevo. ¿Era esto el primer indicio de la bendición divina que seguiría? ¿O las luchas aún no habían terminado? A medida que se desvanecía la música, una voz interior susurró en el corazón de Juan: no te detengas aquí, hijo mío. Hay más en camino. Con esa certeza, Juan entendió que su viaje apenas comenzaba, y que cada pequeño paso de fe lo acercaba más a la manifestación de la promesa divina. La comunidad estaba a la expectativa, sabiendo que esta historia no terminaba aquí. Un nuevo capítulo iba a comenzar. Pero, ¿qué pruebas les esperaban? ¿Qué más tendría Dios reservado para ellos? El misterioso camino por delante se llenaba de señales de esperanza y preparación. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Juan se despertó, el canto de los pájaros llenando el aire. Hoy iba a ser un día diferente, lleno de nuevas oportunidades y revelaciones. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sentía una mezcla de expectación y temor. ¿Qué más debía explorar en su viaje de fe? María, que había notado la inquietud en el rostro de su esposo, le preparó un café caliente. Mientras él saboreaba la bebida, los recuerdos resurgieron, el sentimiento de soledad, las noches oscuras y la revelación de la Virgen. El sacrificio trae consigo una nueva visión, pensó Juan, recordando las palabras que había escuchado. Debía transmitir eso a su comunidad. Al salir de casa, Juan se encontró con varios vecinos. Eran rostros cansados, pero al mismo tiempo, en ellos había una chispa de esperanza. Se acercaron curiosos, preguntando sobre el encuentro de la noche anterior. Juan sintió una mezcla de responsabilidad y emoción. El sacrificio trae luz a la oscuridad, refirió con decisión mientras caminaban juntos hacia la plaza. Una vez reunidos, las risas y los abrazos comenzaron a superponerse a las seguridades de las almas. Juan tomó la palabra una vez más. Hoy, hermanos, quiero hablarles del poder de la separación. A veces, debemos ser apartados, ser llevados a un desierto para aprender lecciones que nos acercarán a la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sentido que la vida les ha dado la espalda? Varias manos se levantaron, y él continuó. Esos momentos de desolación son el terreno fértil donde Dios siembra fe. Las voces del pueblo resonaban con un eco de entendimiento. María, desde un rincón, observaba la conexión entre su esposo y sus vecinos y sentía cómo el peso de sus propios temores empezaba a desvanecerse. Las luchas no solo eran individuales, estaban entrelazadas en la historia compartida de la comunidad. Mientras más hablaba Juan, más crecía la energía en el aire. Relato tras relato surgía: un anciano que hacía años había perdido su hogar y, sin embargo, encontró nuevas oportunidades en el desarraigo. Una madre que había enfrentado incomprensión al buscar ayuda para su hijo. El dolor trajo consigo nuevas recompensas, una resiliencia inesperada. En un momento de profunda emoción,
Juan se detuvo y miró a cada uno de ellos. La separación no es un castigo, sino una preparación. Dios nos llama a ser más fuertes, más unidos. Es una purificación. Su voz se envolvió en una dulzura sagrada. Las lágrimas comenzaron a fluir, y no eran solo de tristeza, sino de una liberación que necesitaban en ese instante crucial. Una sombra se deslizó por la plaza. Un hombre alto apareció, con la mirada perdida. Los murmullos se disiparon rápidamente. Era un forastero que había llegado al pueblo, su presencia marcaba una diferencia en el ambiente. Juan sintió un cosquilleo en su interior. Este era un nuevo giro, algo que cambiaría no solo su historia, sino la de todos en ese lugar. El forastero, con voz grave, preguntó, ¿por qué lloran tan fuerte? ¿Cuál es su lamento? Juan, dándose cuenta de que había una oportunidad divina en esa pregunta, se acercó al hombre. No lloramos por lo perdido, sino por lo que estamos dispuestos a ganar. La fe nos une, incluso en la separación. Las palabras del forastero resonaron. La fe también puede traer sufrimiento, anunció, y los corazones temblaron ante la incertidumbre de su mensaje. El aire se volvió pesado con la expectativa del nuevo desarrollo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué revelaciones traía consigo? Todos sintieron cómo la tensión se intensificaba. Las miradas de la comunidad se volvían hacia él, llenas de curiosidad y anhelo. Juan supo que esa intervención era una señal. La historia de su comunidad apenas comenzaba a desplegarse ante ellos. ¿Sería el forastero la respuesta a sus preguntas más profundas? ¿El camino a seguir sería más complicado de lo que habían imaginado? El murmuro de las almas anticipaba lo que vendría, mientras la plaza parecía contener la respiración. El forastero permaneció de pie, su figura imponente atrajo la atención de todos. Las miradas curiosas se deslizaban de un rostro a otro mientras el silencio se hacía cada vez más palpable. Juan sintió un magnetismo en su interior, una urgencia de comprender las palabras que irían tras la pesada atmósfera. ¿El sufrimiento puede ser un camino de fe? Preguntó un joven, que denotaba una inquietud genuina. Sí, joven, respondió el forastero, su voz resonando como un eco sagrado. El sufrimiento nos enseña a buscar respuestas, a mirar hacia adentro y descubrir la luz que hay en nosotros. A veces, la fe florece en el desierto. Su mirada abarcó a todos, como si en cada par de ojos pudiera ver el hilo de sus historias entrelazadas. Juan sintió el impulso de compartir su propia historia, para revelar cómo las dificultades lo habían llevado a un encuentro más profundo con Dios. Recuerdo los años en que solo veía sombras, cuando las bendiciones parecían lejanas. Sin embargo, en esos momentos de quebranto, descubrí que en la separación, Dios me brindaba una lección vital. Me estaba moldeando. Su voz temblaba mientras recordaba aquellos días de lucha. Una mujer mayor, que había sido tocada por esos recuerdos, asintió. Lo sé bien, querido. He perdido tanto, pero también he ganado más, una comunidad, un sentido de pertenencia. Las luces en sus ojos brillaban mientras continuaba. El desierto puede ser alto, pero nos enseña la dependencia del Señor. El forastero movió su cabeza, aprobando. La clave está en la transformación. Dios no permite que algo se pierda sin un propósito. La separación a menudo es una preparación divina para el crecimiento. Solo cuando nos volvemos vulnerables, estamos listos para recibir el abrazo del Altísimo. Juan captó ese mensaje y una chispa de claridad encendió su espíritu. ¿Acaso no había vivido eso en su propia vida? El sacrificio le había permitido ver la grandeza de la gracia en su matrimonio, en su familia, en su comunidad. Era como si hubiese escalado una montaña y desde allí tuviera una nueva perspectiva. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa luz en cada separación, en cada sufrimiento? Preguntó una voz tímida del fondo. La pregunta fluyó en el aire y todos se sintieron conectados en el deseo de respuestas. El forastero sonrió. La verdad es que cada uno de ustedes tiene la capacidad de convertir el dolor en fortaleza. Reconocer que, en medio del vacío, hay un espacio lleno de amor y esperanza. Manténganse unidos en oración, porque la unidad es la esencia de la fe. Montserrat, la madre de 3 hijos, habló firme. Hermanos, a veces nuestras separaciones son difíciles de entender. Pero si lo que Dios quiere es restaurar nuestra alma, estoy dispuesta. Su voz se elevó con fuerza. Imaginen lo que podría pasar cuando nos unimos en oración y pedimos esa revelación juntos. A medida que las palabras de Montserrat se asentaban en el corazón del pueblo, la energía en la plaza parecía vibrar más fuerte.
Cada alma comenzó a inclinarse hacia adelante, abiertas a recibir el mensaje que parecía surgir directamente del cielo. Juan sintió su propio corazón correlacionar con la comunidad. El sacrificio y el sufrimiento son parte del camino, pero es nuestro deseo de detrás de cada uno lo que define nuestro rumbo, dijo, con fuego en su mirada. Si cada lágrima es un pacto con nuestra fe, entonces ese pacto nos llevará a un lugar de bendición. La voz del forastero retumbó en la plaza. ¿Están listos para la transformación? Porque lo que viene es un nuevo amanecer en sus vidas, pero deben estar dispuestos a soltar lo viejo. Una sensación de nerviosismo y expectación se alzó entre todos. Juan miró al forastero y preguntó, ¿cómo sabemos que estamos listos? El forastero lo miró fijamente, y en ese silencio, se evidenció un mensaje potente que resonaría en cada corazón: la preparación comienza en el corazón. Y el momento de la verdad se acerca. La plaza parecía pulsar con vida, como si el viento mismo estuviera preparando el escenario para algo más grande. ¿Qué más había en el camino? Las revelaciones traerían luz o sombra. Una oleada de intriga llenó el aire, así que, mientras la tarde se iluminaba en tonos dorados, Juan y su comunidad sabían que cada respuesta conllevaba nuevas preguntas y cada paso podría llevarlos más cerca del destino divino que esperaban. El silencio se volvió un eco en la plaza, un susurro profundo que resonaba en los corazones de cada presente. El forastero permanecía inmóvil, su mirada como un faro de esperanza que guiaba a todos hacia un nuevo destino. La expectativa crecía en el aire. Juan sintió un ardor en su pecho. Su espíritu estaba abierto, listo para recibir lo que Dios estaba a punto de revelar. Se preguntan por qué la separación y el dolor son parte del camino, empezó el forastero, su voz suave pero firme. La respuesta es sencilla, porque a través de la separación, Dios nos prepara para la comunión completa. Cuanto más entregamos, más recibimos sus bendiciones. Una brisa suave acarició las mejillas de los oyentes, como si el mismo cielo estuviera corroborando cada palabra. Aquella sensación de unidad en la comunidad se intensificó. Juan miró a su alrededor y vio a los rostros envueltos en atención, cada uno enfrentando sus propias batallas, pero ahora juntos, como un solo cuerpo. El forastero continuó: es en el valle donde aprendemos a confiar verdaderamente. La soledad nos lleva a la plenitud de Dios. Un murmullo de asombro se alzó entre la multitud. ¿Era posible que el sufrimiento tuviera tal propósito? La mujer mayor levantó su mano, su expresión mostraba un anhelo de comprensión. Pero, ¿cómo hacemos para aceptar esta separación? ¿Cómo podemos estar agradecidos en medio del dolor? El forastero sonrió, una sonrisa que parecía comprender el peso de la pregunta. La clave está en la perspectiva. En vez de ver la separación como una pérdida, mírenla como una oportunidad espiritual. Cada vez que sufrimos, Dios está forjando un nuevo camino en nosotros. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestras almas se refinan en las pruebas. Juan sintió una oleada de reconocimiento. Recordó momentos en su propia vida en los que después de una gran pérdida, había emergido más fuerte, más sabio. Ya no eran solo recuerdos dolorosos, sino lecciones sagradas. Es posible que la dificultad nos acerque a él, pensó. Exactamente, confirmó el forastero, como si pudiera leer sus pensamientos. A veces, necesitamos ser sacudidos para soltar las amarras que nos atan. La separación es Dios pidiendo que dejemos ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Es un acto de amor, aunque parezca doloroso. Juan observó las expresiones de sus vecinos. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros sonreían, conscientes de que eran parte de algo grande. La plaza se sentía como un altar, un lugar donde los corazones se unieron en busca de respuestas. La voz del forastero resonó como un canto poderoso: un nuevo amanecer está en camino. ¿Están dispuestos a caminar por este sendero desconocido con fe y valentía? Sí. Gritaron varios al unísono, su compromiso incendiando el aire entre ellos. Así será. Su disposición de soltar lo viejo es el primer paso hacia la transformación que buscan. Recen juntos, compartan sus historias, levanten sus voces en agradecimiento, incluso en los valles oscuros. Porque cuando lo hagan, verán el esplendor de Dios en sus vidas. Juan sintió una mezcla de emoción y desafío. Un nuevo amanecer era un regalo, pero requería de su valentía para dejar atrás el ayer. La luz del atardecer comenzaba a deslizarse detrás del horizonte, trayendo consigo colores vibrantes que simbolizaban nuevas oportunidades. Mientras la multitud se unía en oración, Juan se llenó de determinación. Si lo que viene es un nuevo amanecer,
entonces lo acepto. Quiero conocer la plenitud de su amor y al mismo tiempo, quiero ser un faro para otros que aún están en la oscuridad. El forastero hizo una pausa, el peso de su mirada se centraba en Juan. ¿Estás listo para ser instrumento de ese amanecer, buen hermano? Porque lo que viene no es solo un nuevo capítulo en tu vida, es un llamado a ser luz en medio de la comunidad. La pregunta dejó a Juan en suspenso, su corazón latiendo con fuerza. Mientras la brisa parecía llevar su respuesta hacia el cielo, una nueva inquietud se levantó. ¿Quién más se uniría a este viaje de fe y transformación? ¿Qué otros secretos revelaría Dios en la travesía? El horizonte prometía más que simplemente un nuevo día, él guardaba la esencia del propósito que apenas comenzaban a vislumbrar. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero la esperanza brillaba, tanto como el sol que ahora se escondía. La noche cayó sobre la plaza, y las estrellas comenzaron a brillar como testigos silenciosos del cambio que se avecinaba. Juan se quedó de pie, abrumado por la energía del momento, sintiendo una mezcla de emoción y expectativa que borboteaba en su interior. El forastero, aún en el centro del escenario, respiró profundamente como si inhalara la esencia misma del lugar. Esta noche, empezó, su voz resonando en la calidez del aire nocturno, les hablaré sobre el poder de las decisiones. El camino de la fe está lleno de elecciones que debemos hacer, decisiones que darán forma a nuestro destino. Cada vez que se enfrentan a la separación, tienen una oportunidad divina de elegir, se aferran al dolor o buscan el propósito detrás de él. La comunidad, cada vez más unida, quedó cautivada. La idea de que sus decisiones pudieran tener tan profundo impacto en sus vidas resonó en sus corazones. Juan sintió un ligero escalofrío al recordar momentos en que la inacción lo había detenido. Es cierto, pensó, a veces prefiero quedarme en la zona de confort, pero eso no conduce a nada bueno. La mujer mayor volvió a alzar la mano, esta vez su voz era firme. ¿Cómo podemos saber cuál es la decisión correcta? ¿Dónde encontramos esa guía en medio de la confusión? El forastero la miró, sus ojos chispeantes revelaban una sabiduría que invitaba a la reflexión. La clave está en la oración. Hablen con Dios, búsquenlo de corazón. Cada decisión, por pequeña que parezca, puede ser transformada por su luz. Cuando se alinean con su voluntad, descubrirán un sendero claro, incluso en la neblina de la duda. Las palabras flotaron en el aire como una melodía sagrada. Juan sintió que su corazón latía más rápido. La conexión con los demás se hacía palpable, como si cada vida presente se entrelazara en un mismo propósito. La desaprobación de las decisiones del pasado comenzaba a disiparse, en su lugar, crecía una nueva voluntad de avanzar. Y a veces, continuó el forastero, es en la soledad, en esos momentos de separación, donde realmente escuchamos la voz de Dios. Les prometo, si toman el tiempo para buscar, encontrarán respuestas y claridad. A veces, el silencio que experimentan no es vacío, sino un espacio sagrado donde el espíritu puede hablar. Un murmullo de consentimiento se alzó cuando los rostros se iluminaban por la esperanza. Juan quería gritar que estaba listo para profundizar en esas respuestas, que ya no haría más preguntas vacías. Continuó escuchando con atención mientras los demás compartían sus luchas, sus anhelos, convirtiéndose en un círculo de apoyo vivo y vibrante. Si cada uno de ustedes se compromete a buscar la guía divina en cada decisión, dijo el forastero, estarán sentando las bases para un cambio extraordinario. Crearás un nuevo amanecer en la vida de aquellos a tu alrededor. Porque el dolor tiene una forma de abrirnos los ojos y tender puentes entre almas. La emoción estalló en el aire, como si el cielo mismo celebrara. Los ecos de amén resonaron, resonando fervientemente entre ellos. Acepto, pensaba Juan, no solo la carga de mis propias decisiones, sino también ser un guía para otros. El forastero, con la mirada ardiente, cerró el mensaje con una invitación. Quiero que se preparen para un nuevo reto. Mañana, en este mismo lugar, deseo que traigan una historia. Una historia de lucha, de separación, y cómo Dios ha inyectado propósito en su dolor. Juntos celebraremos su fidelidad. ¿Quién se atreve a compartir? Un silencio expectante se posó sobre la multitud. Había un nuevo nivel de compromiso en sus corazones. Cada cara reflejaba un deseo de testimonio, de autenticidad. El desconocido había encendido una llama que se negaba a apagarse. Mientras la plaza se vaciaba lentamente, Juan se giró para mirar hacia el horizonte. Había una energía vibrante en su pecho. Si Dios está aquí entre nosotros, entonces este viaje vale la pena, pensó.
La noche prometía algo más, sus ojos buscaban más allá de las estrellas y así, en el eco de una decisión sencilla, se plantó la semilla de su próximo desafío. ¿Estaba listo para compartir su propia historia y unirse a los demás en la revelación de sus experiencias? ¿Qué milagros tendría planeados Dios para aquellos que se atrevan a dar un paso al frente? El sol asomó tímidamente tras el horizonte, proyectando colores cálidos sobre la plaza. Juan despertó con un nudo en el estómago, consciente de que hoy debía enfrentarse a su propia historia. A medida que el aroma del café recién hecho llenaba su hogar, recordó las palabras del forastero. Una historia de lucha. Era un desafío que sentía en lo más profundo de su ser. Mientras se preparaba, su mente viajó a tiempos de dolor y desilusión. Pasó su vida en un ciclo de decisiones, algunas acertadas y otras, por el contrario, lo habían llevado a caminos oscuros. Recordó la última vez que se sintió verdaderamente solo, el eco de la falta de esperanza resonando en su corazón. ¿Podría ese tiempo de separación haber sido realmente un propósito divino? Al salir de casa, la energía comunitaria estaba palpable en el aire. Las personas se saludaban con abrazos cálidos, sus sonrisas reflejaban la luz de la esperanza. Cada paso que daba hacia la plaza, el nerviosismo disminuía y la determinación crecía. Se encontró con algunos rostros familiares que también parecían ansiosos, listos para compartir su verdad. El forastero ya estaba en el centro, su presencia era como un faro en la mañana. Miró a la multitud con una sonrisa que irradiaba paz. Hoy es un día sagrado, comenzó, y su voz resonó como si cada palabra tuviera un eco perpetuo. Hoy es el día de revelar lo que Dios ha hecho en medio de sus luchas. Compartan y vean cómo sus historias se entrelazan con la fidelidad de su amor. Una anciana comenzó a hablar, su voz titubeante pronto se llenó de pasión. Compartió una historia de cómo la pérdida de su pareja la dejó en la soledad, pero en esa separación, encontró una nueva fuerza en su fe. La comunidad escuchaba en un silencio reverente, cada palabra una chispa que encendía corazones. Juan sintió como si su propia historia comenzara a brotar. Podía ver que su lucha también podría traer esperanza. En ese momento, levantó la mano. El forastero lo miró con aliento. Adelante, hermano. Tu voz es necesaria aquí. Con el corazón latiendo como un tambor, Juan se acercó al centro. Las miradas estaban fijas en él. No siempre he sido el hombre que soy hoy. Hubo un tiempo en que la duda y el miedo controlaban mi vida. Cada palabra liberada fue un paso hacia la sanación. Relató sobre la angustia que sentía cuando no sabía a qué aferrarse, como la prisión de su propia mente lo había mantenido alejado de Dios. Mientras hablaba, vio lágrimas asomarse en los ojos de algunos. Era una conexión profunda, un eco de experiencias compartidas. Pero en medio de mi separación, descubrí que Dios no me había abandonado. Con cada frase, todo el dolor de años se transformaba en poder, en luz. Las historias de cada persona iban creando un tejido de fe, entrelazando vidas y corazones. El forastero sonreía con aprobación, los ojos brillantes de emoción. Sepan que cada historia es un hilo en el gran tapiz de su obra. La separación que a menudo temen es el terreno donde la bendición se prepara. Por eso, antes de cada manifestación divina, muchas veces Dios permite que sintamos el vacío. La plaza se llenó de murmullos. Muchos comenzaron a compartir, sus rostros iluminados por la libertad que brindaba la conexión. Momentos de risas, lágrimas y oraciones llenaron el aire. Juan observó a su alrededor. Había un sentido de unidad, de empoderamiento, todos estaban ahí, dispuestos a sanarse juntos. Mientras el sol ascendía con fuerza, se dio cuenta de que lo que había comenzado como su lucha personal, ahora se estaba transformando en una comunidad sanadora. Este es solo el comienzo, pensó Juan, su espíritu elevado. Esta revelación estaba lejos de terminar. El forastero, sintiendo la atmósfera cargada, anunció: mañana continuaremos. Hay más sorpresas en este viaje de fe, más historias que contar. Prepárense, porque Dios tiene planes mucho más grandes para cada uno de ustedes. ¿Quién se atreve a descubrir la próxima parte de su historia? La anticipación se apoderó del grupo. Una mezcla de miedo y esperanza. Juan sonrió. El viaje recién comenzaba. El siguiente día amaneció con una luz más brillante, como si el cielo mismo estuviera emocionado ante lo que iba a suceder. Juan se despertó sintiendo una mezcla de expectativa y nervios. La plaza lo esperaba, y con ella, la oportunidad de seguir compartiendo su historia y aprender de los demás. Al llegar, notó que la comunidad parecía aún más reunida que el día anterior.
Hombres, mujeres y niños convergían en un mismo espacio, cada cara cargada de esperanza y algunos, incluso, de una espontánea alegría. El forastero estaba ya en el centro, rodeado por grupos de personas que conversaban con fervor. Juan sintió un aire de expectación que vibraba a su alrededor. Hoy, comenzó el forastero con una voz clara, quiero hablarles sobre las bendiciones que surgen en las temporadas de separación. Su mirada era profunda, como un océano que quería revelar secretos ocultos. Es fundamental entender que, a veces, lo que nos parece un desierto es, en efecto, un jardín en espera de florecer. Durante la sequía, florecen las raíces. Solo es cuestión de tiempo. Con cada palabra, Juan podía sentir la verdad penetrando en su alma. Recordó su propio desierto, esos momentos de dolor en los que parecía que Dios se había alejado. Pero, ¿y si esa ausencia había sido una preparación? Una preparación para recibir algo mucho más grande. Un joven se levantó y compartió cómo había sentido el impacto de una ruptura, pero, a través de esa experiencia, había descubierto su verdadera pasión por ayudar a otros jóvenes en la misma situación. De ese dolor nació un propósito, confesó. Su voz temblaba, pero su pasión era palpable. Los murmullos de afirmación recorrieron la plaza, resonando con un eco de apoyo. La anciana del día anterior, quien había hablado con valentía, se unió al joven. Amados, no teman a la separación, es la manera en que Dios nos prepara para reconocer su esplendor en nuestras vidas, dijo, cada palabra cargada de amor. El forastero tomó aire y miró a cada una de las personas presentes. Quiero que comprendan que en la separación se encuentra el momento divino donde Dios moldea nuestros corazones. Es aquí donde nuestras historias se entrelazan, cruzándose como caminos a través del desierto. La lucha de uno puede ser el alimento del alma de otro. Juan sentía un ardor en su interior. ¿Cómo era posible que en estas historias entrelazadas aún existiera tanto poder? Se dio cuenta de que ya no estaba hablando solo de sí mismo, sino de una experiencia compartida, un viaje colectivo de fe y restauración. El aire se volvió pesado, lleno de una presencia divina. La música de la comunidad comenzó a elevarse, canciones de adoración comenzaron suavemente. Juan se unió a los demás en un coro que parecía quebrar las paredes del dolor, un canto de unidad y esperanza. Fue entonces cuando, en medio de la adoración, el forastero levantó la mano. Hoy, siento que algunos de ustedes están listos para recibir una nueva visión. Dios quiere abrir sus corazones a lo que está por venir. Una atmósfera expectante llenó el lugar. Cada mirada reflejaba la urgencia de lo que el forastero estaba a punto de declarar. Pero, continuó, ¿pueden estar dispuestos a dejar ir lo que no les sirve, lo que les ata a esa separación? Un silencio reverente se apoderó de la plaza. Juan sintió el reto en sus entrañas. ¿Estaba listo para soltar? ¿Iba a permitir que Dios lo llevara a un nuevo nivel de fe? El forastero sonrió, dejando que el momento se impregnara en cada corazón. El viaje continúa. A quien el Señor libere hoy, también le revelará el propósito que ha estado esperando. Así que, ¿quién se atreve a dar ese paso hacia lo desconocido? Las miradas se encontraron, un sentimiento de unidad creció en el aire. Juan sintió que algo estaba a punto de suceder. La historia estaba lejos de terminar. El forastero observó a la multitud, cada rostro iluminado por la esperanza, y continuó, el acto de dejar ir es un acto de fe. En la decisión de desprenderse, expongo mi confianza en que Dios tiene un diseño mayor. No están solos en esto, cada uno de ustedes tiene un propósito que está esperando la hora correcta para florecer. La plaza respiraba en un compás sagrado. Un susurro colectivo se levantó de entre la gente, como si el mismo viento estuviera preguntando. Juan, con el corazón a 1000 por hora, sentía que las palabras del forastero danzaban en su mente. Cuántas cosas había cargado sin saber que eran pesadas cadenas que le impedían avanzar. Las primeras notas de una melodía comenzaron a tocarse, acompañadas por una percusión suave. El forastero invitó a todos a unirse, a dejar que las canciones se convirtieran en un eco de sus corazones. Juan se unió al canto, con la voz entrecortada, a veces quebrada, pero inundada de un deseo voraz de libertad. Cada palabra le parecía una declaración de guerra contra el miedo y la duda. Lo que sueltas hoy, Dios lo transforma, dijo el forastero. Las lágrimas que antes se cayeron sobre tus sueños son ahora el agua que prepara el terreno para las nuevas semillas. Esa era la verdad que Juan necesitaba escuchar, al igual que habían hecho otros. Un hombre mayor se levantó con dificultad. Su rostro reflejaba luchas, pero también una luz interna que no podía esconder.
Mi separación de mi familia fue dura, comenzó, su voz resonando con la experiencia de años vividos. Pero en ese dolor encontré mi voz para ayudar a otros. No estaba solo, y sé que Dios nunca me abandonó. Aprendí a reconstruir mi vida, abrazando el propósito en medio del sufrimiento. El forastero escuchaba atentamente, asintiendo. Era una escena poderosa, donde el dolor compartido se convertía en servicio y amor hacia los demás. Esta conexión era una danza divina, cada paso llevando a Juan más profundo en su propia historia de liberación. Las lágrimas comenzaron a brotar en varios rostros, pero no eran solo de tristeza, sino de una profunda gratitud. La sanación estaba sucediendo. Juan sintió que la música envolvía su ser, llenándolo de una paz que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que había llegado el tiempo de enfrentarse a lo que le ataba. El forastero habló de nuevo. Hoy, el cielo se abre. Algunos de ustedes necesitan moverse. Necesitan danzar en la presencia de Dios, necesitan actuar en fe. Y así, muchos comenzaron a levantarse, a bailar con libertad, abandonando miedos y ataduras. Fue un espectáculo de amor y liberación. Juan se unió al movimiento, sintiendo su cuerpo libre y ligero, como si cada paso disolviera lo que antes parecía imposible de soltar. De repente, la atmósfera cambió. Una brisa suave comenzó a soplar, como si la misma creación respondiera a los corazones entregados. El forastero levantó sus manos, y un silencio reverente llenó la plaza. Dios está listo para revelar lo que han esperado. Pero para eso, deben abrir su corazón a lo nuevo. Un hombre más de la comunidad, más joven, gritó desde la multitud, ¿y si no sé qué dejar? El forastero sonrió sabiamente. Dios ya lo sabe. Él conoce cada rincón de tu vida. Solo confía y permite que la luz brille en la oscuridad. Al finalizar la oración, Juan sintió que algo dentro de él estaba definitivamente cambiando. Su alma brillaba con una luz renovada, pero sentía que había más por venir. En ese instante, sintió que una fuerza interna lo empujaba a dar un paso decisivo. Sin embargo, una pregunta lo asaltó: ¿estaba listo realmente para recibir la bendición que Dios tenía para él? El forastero miró a la multitud, cada mirada buscando respuesta. La verdadera liberación nunca es fácil, pero es donde comienza el viaje de la transformación. Y así, la plaza seguía vibrando. Algo grande estaba a punto de suceder, y Juan podía sentirlo. ¿Sería él uno de los escogidos para experimentar esa transformación divina? El sol ya se elevaba majestuosamente sobre el pueblo, llenando el aire con su luz calidez. Juan se despertó con el corazón palpitante. La espera había terminado y hoy sería el día en que se revelarían las bendiciones por las cuales había orado tanto. Al llegar a la plaza, su mente aún reflexionaba sobre las enseñanzas del forastero. Todos los rostros se veían expectantes, la energía colectiva era palpable. Juan sintió que su propia historia estaba lista para ser contada, y que su comunidad estaba dispuesta a escuchar. El forastero, con su presencia magnética, comenzó la reunión con una voz clara que resonaba como un tambor. Hoy, quiero hablarles sobre la manifestación divina. Todos los corazones latían al unísono, parecía que el aire mismo vibraba con la expectativa de algo grande. No hay bendición sin antes haber enfrentado el sufrimiento. Dios permite esa separación, esa lucha, para traernos cuando todo parece oscuro, hacia la luz de su amor. Juan, rodeado de su comunidad, comenzó a recordar sus propios momentos de ruptura, esos que antes lo llenaban de temor. Vio cómo el dolor y la incertidumbre habían moldeado su fe, fortaleciéndola. Miró a su esposa y sus hijos, con el amor inundando su pecho. Había sacrificado tanto, pero todo había valido la pena. Ahora comprendía que no era solo su historia personal, sino parte de un relato mayor. Alzó la voz, su corazón abría caminos de sanación. He aprendido que cada prueba tiene un propósito. Cuando Dios me pidió que me alejara, pensé que lo había perdido todo. Pero en la soledad, descubrí mi propósito y mi fe. La separación me preparó para volver a ser quien soy en Cristo, para abrazar las bendiciones que venían. Las palabras resonaron en la plaza. Hubo un murmullo de afirmación entre los presentes, algunos se secaban las lágrimas. Muchos compartían sus propias luchas usando las historias como un puente de conexión. Juan vio al forastero alzarse, su mirada fija en él. ¿Estás listo para recibir todo lo que Dios tiene para ti?, preguntó con firmeza. El aliento de la multitud se contuvo. Juan, sintiendo el empujón de Dios en su interior, respondió: Estoy listo.
Estoy aquí por mi familia, por mi comunidad, y por todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El forastero sonrió con aprobación. Entonces, es tiempo de la manifestación. Juan sintió el poder divino fluir a su alrededor. Era como si aquella atmósfera finalmente se disolviera en luz brillante y claridad. Quiero que todos cierren los ojos y levanten las manos, continuó el forastero. Vamos a liberar todo miedo, toda duda, todo lo que nos ha atado. Una onda de fe recorrió el aire, la comunidad unida, conectada en espíritu. Juan se imaginó golpeando las cadenas invisibles que los habían mantenido atados al sufrimiento. Ahora, imaginen las bendiciones que vienen, esa luz que se acerca cada vez más. Visualicen lo nuevo que Dios tiene destinado para ustedes, guió el forastero con una voz suave. Cada lágrima, cada momento de dolor, se ha estado tejiendo en el tapiz de su amor. No están solos, las voces comenzaron a elevarse en oración, cada alma en la plaza se unió al llamado divino. Juan sintió un calor en su pecho, una paz que nunca antes había experimentado. Las dudas se disolvieron en el aire como la neblina de la mañana. Todo en su ser anhelaba compartir este momento con aquellos que lo rodeaban. El forastero tomó la palabra una vez más. Las bendiciones ya están aquí, han estado esperando ser reconocidas. La manifestación comienza en la fe, pero se activa en la acción. ¿Quién está listo para dar un paso hacia ese futuro amado? Las manos y corazones se levantaron llenos de fervor, con una determinación renovada. Juan se dio cuenta que la lucha había sido parte de su viaje. Con el corazón lleno de gratitud, se dirigió de nuevo a su comunidad. Hoy, no solo nos unimos como familia, sino que nos levantamos como guerreros de la fe. Nuestras luchas nos han traído hasta aquí, y nuestras oraciones han abierto las puertas del cielo. ¿No es hermoso el camino que Dios ha diseñado? Su voz resonaba, llevada por el espíritu de la unidad. Este es solo el comienzo, dijo el forastero. Porque la manifestación divina se intensificará en cada corazón dispuesto a recibirla. Juntos, volveremos a levantarnos en fe y abrazaremos lo que viene. Las palabras se sintieron como un poderoso eco, cada escucha resonando como un canto de victoria. Las lágrimas de alegría caían en el suelo, como un símbolo de las almas purificadas. La plaza, inundada de agradecimientos, abrazos y sonrisas, se convirtió en un testimonio vivo de la gloriosa manifestación divina. La luz de Dios brillaba sobre ellos, conectándolos en un lazo eterno de amor y esperanza. Justo ahí, en ese instante, Juan comprendió que lejos de ser un sacrificio, ese tiempo de separación había sido una herramienta de transformación. Había aprendido a apreciar las bendiciones dulces que empiezan con el dolor y la lucha. Como un río que fluye, un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la vida de cada uno de ellos. La comunidad ya no era simplemente un grupo de almas perdidas, sino una familia renovada, con un compromiso común hacia lo divino. El forastero se alejó, dejando su luz brillando, mientras los corazones de Juan y su comunidad se llenaban de un propósito revitalizado. La bendición de Dios no solo había sido recibida, sino que también se había activado en cada nuevo amanecer que estaba por venir. La historia continuaba, y ellos estaban listos para ella. Estás a solo un paso de ser parte de nuestras futuras revelaciones. Necesitas suscribirte ahora para ser parte de este viaje espiritual y vivir historias que transforman. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas encuentren la fe. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y sobre todo, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.